días, Egunon. Como es la primera presentación pública del movimiento ciudadano en defensa de la estación del tren de Tafalla, aunque resulte un poco pesado, pues vamos a leer un poco la nota porque de alguna manera es nuestra presentación. Decimos, movimiento ciudadano en defensa de la estación del tren de Tafalla. Hoy, más de 150 años después de que fuera inaugurada la estación del ferrocarril de Tafalla, con sus trenes de vapor, allí en 1860, tenemos la misma estación remozada y son los famosos trenes Albia los que nos permiten a tafalleses y tafallesas y a los vecinos de toda la Merindad de Orita e incluso de Tierra Estella, que se acercan aquí, comunicarnos cómodamente con el resto del mundo. Nos ponen en Barcelona en 3 horas y media, en poco más de 2 horas y pico en Madrid, en pocas horas en Burdeos, París, a través de Hendaya. Por lo tanto, consideramos que es una muy buena comunicación. Y 153 años después, los vecinos y usuarios del tren de Tafalla y de la Merindad nos vemos obligados a defender la actual estación del tren, porque quienes dicen defender el progreso le quieren arrancar su corazón, que desde el punto de vista de comunicaciones en esta estación es el Albia y los trenes de cercanías. Si hacen el tren de alta velocidad, que según el proyecto pasa por el oeste de Tafalla como una bala partiendo el Monte Plano en dos, la estación de Tafalla pierde toda su función y nos quedamos aislados por ferrocarril. El tren de alta velocidad, además de otras muchísimas razones por las que se considera que no se deben hacer y que el movimiento popular está defendiendo hace años, es una burla para Tafalla, fundamentalmente para Tafalla, zona media, eje de comunicaciones histórico, etc. No hay nadie que se atreva a decir ni una sola ventaja del TAF para Tafalla. Además, curiosamente, son ahora los técnicos los que reconocen que se puede mejorar el actual trazado, incluyendo la estación de Tafalla, introduciendo el ancho de vía europeo. Y nosotras y nosotros, usuarios del tren y vecinos de Tafalla y comarca, nos preguntamos, ¿por qué nos quieren quitar el medio de transporte más cómodo, más ecológico y que nos pone en comunicación con el resto del mundo? Están empeñados en hundir Tafalla. Con estas decisiones el gobierno está gastando nuestro dinero donde no debe y además a Tafalla nos aíslan, nos lo ponen más difícil, nos lo ponen más caro, nos lo ponen más lejos, nos cosen la tierra de hormigón creando en torno a Tafalla más y más barreras y no lo podemos permitir. Y por eso nos hemos empezado a reunir de manera totalmente abierta un numeroso grupo de vecinas y vecinos y nos proponemos seguir invitando a todas y todos a sumarse y a participar. En la primera reunión del pasado 11 de julio decidimos constituirnos como movimiento ciudadano para defender la estación del tren, evidentemente con las actuales comunicaciones, que en todo caso deberán ser mejoradas y en ningún caso recortadas como quieren hacer ahora con el de cercanías y mucho menos eliminadas. En estas primeras reuniones se recordaba, y así queremos trasladarlo sobre todo a los y las más jóvenes de Tafalla, que Tafalla consiguió tanto el centro de salud como la utilización de la autopista como variante en base a organización popular y a grandes y tenaces movilizaciones. Nos costó lo nuestro, pero ahí tenemos esos servicios gracias a la movilización. Y parece evidente que estamos ahora en una situación similar. Somos conscientes de que entre la ciudadanía hay mucha confusión e incredulidad, que el gobierno se interesa en alimentar, es evidente que se interesa en alimentarla. Hay mucha gente que no se puede creer que esto pueda ocurrir, que la estación de Tafalla pierda los actuales servicios y tengamos que desplazarnos a Pamplona para coger un tren más caro, perdiendo aproximadamente 1 hora en salida y 1 hora en regreso, teniendo que pagar aparcamiento como ocurre ahora en el aeropuerto, por ejemplo, etcétera, etcétera. Nos proponemos como movimiento ciudadano informarnos e informar a todos nuestros ciudadanos, a todos los ciudadanos. Proponemos como ejercicio democrático escuchar y ser escuchados. Queremos contrastar todas las ideas. Queremos saber cómo se lo plantean como usuarios del tren los ciudadanos de la comarca en general cuando lo utilizan para viajes de trabajo, familiares o de ocio, vacaciones, etc. Cómo se lo plantean los estudiantes cuando tienen que desplazarse a otras ciudades o países. Cómo se lo plantean las empresas
y profesionales de Tafalla y la comarca, cómo se lo plantean nuestros ayuntamientos y concejos, cómo se lo plantean los sindicatos, cómo se lo plantean los y las jóvenes que ahora, en paro, se ven obligados a viajar fuera para buscar trabajo, etcétera, etcétera. Queremos, en definitiva, saber lo que el Gobierno de Navarra y el Gobierno del Estado, al parecer, no les interesa saber, y por eso no lo quieren ni oír. Y queremos ser caja de resonancia como movimiento para que lo tengan que oír y para que lo tengan que escuchar, y evidentemente para que tengan que atender a la mayoría social, sea esta la decisión que sea. Y a pesar de ser verano, fechas nada propicias para ello, ya nos hemos puesto a trabajar con ganas, con ilusión, y en junio, o sea, y en julio y en agosto, a pesar de ser las fechas que son, se nos va a ver con iniciativas, solicitando adhesiones a la población, haciendo entrevistas, contactando con ayuntamientos y concejos y empresas, etcétera, etcétera. Para septiembre nos planteamos una primera movilización ciudadana aquí, en este lugar, conmemorando el 153 aniversario de la estación y reivindicando al menos otros 150 años más de servicio público. Y mucho más, porque ideas a todo este grupo promotor y por supuesto a todos los que se vayan incorporando, sin duda que no faltan. Pero ojalá, más pronto que tarde, podamos todas y todos celebrarlo y dedicarnos a otras tareas, porque no es nuestra afición ni es nuestra obsesión el tener que movilizarnos. Es una necesidad hoy en día que estamos dispuestos a afrontarla y a propiciar que el resto de los vecinos pues la acompañen. Sin más, gracias por vuestra asistencia como servicio de comunicación y quedamos a vuestra disposición para que nos preguntéis lo que sea oportuno ahora. Que queréis recibir información de los usuarios, de estudiantes. ¿Vais a hacer alguna encuesta? ¿Va a haber alguna...? ¿Cómo se va a basar esa información? Bueno, hemos pensado hacer un trabajo audiovisual en el que vamos a incluir entrevistas a distintos colectivos. Van a ser estudiantes, van a ser empresarios de la zona. Sabemos, incluso hemos conectado con usuarios que vienen de más allá que de Estella. Entonces pues hay toda una serie de colectivos que se verían afectados por la supresión de este servicio, y ya tenemos un guión como línea de trabajo para ir entrevistando a todas las personas que supongamos que pueden aportar algo interesante. ¿Ha marcado Adif algún plazo para la supresión del servicio? De momento no sabemos. ¿Y qué tenéis previsto hacer con este material audiovisual que recopiléis? ¿Tenéis previsto presentarlo ante la autoridad, gobierno de Navarra? De momento va a ser un documento de trabajo que nos va a permitir vernos en nuestro propio espejo cómo vamos avanzando. Seguramente las imágenes de hoy van a ser las primeras que se puedan incluir. Hoy empiezan las lagunas. Entonces, lo que queremos es emplearlo como un método pedagógico de transmitir esta inquietud, yendo luego pues, a las fábricas que estén abiertas, a las escuelas, al polideportivo y bueno, pues a todos aquellos lugares donde pueda haber una receptividad. Ahora mismo, ¿cuántas personas estáis, digamos, dentro del movimiento a grandes rasgos? Pues entre 10 y 20, porque solo hemos tenido 2 reuniones. ¿Sobre una veintena de personas? Sí. Es un movimiento más ciudadano, no están representadas asociaciones y colectivos. No, es abierto. Es abierto. Sí. La gente que esté interesada en formar parte del movimiento, ¿cómo tendría...? Bueno, la primera convocatoria, después de haber hablado 3 o 4 vecinos que estábamos preocupados por el tema, pues fue hacer un escrito más breve que este y ponerlo pues, en el mercado, en 3 o 4 sitios por el pueblo, citándonos en la Casa de Cultura el día 11 a las 8 de la tarde. Pero el objetivo es reuniros de manera progresiva. Aparecieron ya pues 11 personas el primer día y
como había coincidencia en general en la preocupación, pues decidimos iniciar ya, sin esperar a septiembre ni nada. Y ya nos reunimos una segunda vez, y esa segunda vez no fue más que de boca en boca, pues con otro amigo y tal. Pero ahora, una vez de presentarnos, pues las convocatorias las haremos más ampliamente. Queremos tener recursos para hacer algo más que esta fotocopia. En la hoja que se os ha repartido al final viene una dirección de correo electrónico Eso, para que poder un poco contactar. para que se quiera poner en contacto. Sí, aquí la tenéis al final.